Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la primera cápsula de preparación para el seminario a la mitad del camino Transformación, que tendremos este viernes a las 6 de la tarde. Les invitamos a todos. El día de hoy entrevistaremos al doctor Máximo Jaramillo Molina, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesor en la Universidad de Guadalajara y en el Colegio de México, director general del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y el humano detrás de Gatitos contra la Desigualdad. Buenos días, Máximo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos y Miriam. Muy feliz de poder platicar de esos temas con ustedes. Va, pues la primera pregunta que tenemos básicamente es, ¿qué es la redistribución y si importa? Sí, digamos, básicamente redistribución simplemente refiere a que hay una distribución dada de algún tipo de bien, en este caso cuando estamos hablando en términos socioeconómicos, y pues redistribución habla de la acción de mover esa distribución, ¿no? Modificar esa distribución existente. Cuando estamos hablando de redistribución, normalmente nos referimos a dos etapas distintas en términos digamos, de la justicia distributiva, valga la redundancia ahí, pero sumamente distintas y que de hecho hay personas o académicos, académicas que se enfocan más en una o que dicen que es mucho más importante y otras personas que se enfocan en la otra. Esos dos procesos distintos es primero lo que llaman la distribución, que es tal cual se refiere a el pago de factores de producción, que es lo que como serían así muy en términos económicos, que es simplemente cómo se distribuyen los ingresos desde el mercado entre ingresos para los hogares o para los trabajadores, ingresos para el capital, ingresos, por ejemplo, el capital se puede referir tanto a rentas de capital como a negocios y demás. Pero esa es tal cual la distribución de mercado, es decir, por el accionar de los agentes económicos dentro del mercado, cómo se reparten, en este caso, los ingresos o en general, ya en un término más largo, pues la riqueza, ¿no? O los activos. Y la redistribución se refiere a la acción de tratar de modificar esta distribución de mercado, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer mediante políticas que se conocen como políticas redistributivas, obviamente, que pueden ser digamos, políticas redistributivas, tanto del lado de los ingresos, es decir, de los ingresos del gobierno, es decir, pues lo tributario, los impuestos y demás, y por el lado del gasto, ¿no? Entonces, quien puede realizar este tipo de redistribución normalmente en las sociedades como las conocemos actualmente es el gobierno y lo hace a través de estos dos mecanismos básicamente que decía impuestos y gasto público, ¿no? Entonces, importa mucho porque hay sociedades, y ahorita podemos hablar de eso tal vez con las otras preguntas, pero hay sociedades donde la distribución de mercado es sumamente, digamos, inequitativa, pero las acciones de la redistribución por parte del gobierno pueden disminuir en gran medida estas diferencias de la distribución de mercado, ¿sí? Otra cosa a decir antes de pasar más a especificidades sobre eso es que la redistribución es muy necesaria, obviamente, en un sistema capitalista que está diseñado en sí en distintas clases sociales, quienes obtienen capital, quienes venden su trabajo y demás, pero no nada más sería la redistribución importante en un sistema capitalista, también al final de cuentas en otros tipos de economías que podamos pensar, en otros tipos de modos de producción que podamos pensar, la redistribución en todo caso sería importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la redistribución es simplemente buscar, si es una redistribución progresiva, que también eso no lo he dicho, pues simplemente tiene el objetivo de buscar llevar más a los que tienen menos, independientemente de, digamos, el tipo de sociedad en la que estemos viviendo, ¿no? Y eso se me estaba pasando lo que decía ahorita, ya nada más para acabar esto, que esa redistribución puede ser tanto progresiva como regresiva. ¿Qué significa que sea progresiva? Que está llevando de arriba hacia abajo, ya sea ingresos, riqueza, bienestar o lo que sea que se esté redistribuyendo. Progresiva sería al revés, sería llevar de los más, digo, perdón, redistribución regresiva sería al revés sería llevar de las personas que tienen menos a las personas que tienen más, ¿no? Entonces,
Digo, ahí lo estoy tal vez simplificando un poco, pero es al final de cuentas el sentido intuitivo que está detrás de esas dos tipos de redistribución. Y yo creo que por ahí paro mientras. ¿Y cómo se relacionan estas políticas redistributivas con el combate a las desigualdades, en especial en un país como México? Sí, ahí puedo profundizar más en lo que decía hace rato sobre cómo hay países, por ejemplo, países europeos, países específicamente de Europa del Este o países nórdicos que tienen, lo decía, distribuciones de mercados sumamente desiguales. Es decir, si nos basamos, por ejemplo, en un indicador muy estándar y muy conocido de la desigualdad, que es el coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini de los ingresos de mercado, de la distribución de mercado en este tipo de países que mencionaba, es superior al 0.5, ¿sí? Digamos, mientras más se acerque a 1 es más desigual la distribución, mientras más se acerque a 0 es más igualitaria, ¿no? Entonces, es superior al 0.5 y en ese sentido es casi similar a los niveles de desigualdad que existen en México previos a la redistribución, es decir, por los ingresos de mercado, ¿sí? Entonces, digamos, por decirlo así, en términos muy gruesos, pues a lo mejor tanto en estos países de Europa como en México, a la hora de pagar a los diferentes hogares, los salarios, las remuneraciones, las transferencias, los ingresos por negocios, las rentas de capital, la desigualdad es casi igual con el mercado. Pero la diferencia importante es una vez que actúa el Estado, ¿no? Entonces, esta redistribución puede disminuir, por ejemplo, el coeficiente Gini casi a la mitad en algunos países europeos, de 0.5 a menos de 0.3, por ahí de 0.22, 0.25, cuando estas acciones redistributivas son muy importantes, son muy amplias, ¿sí? En México, ¿cómo se relaciona la redistribución con la desigualdad? Pues justo es en gran medida la razón por la que podemos entender la reproducción de la desigualdad en el tiempo en el país. Entonces, digamos, en México, el nivel tan alto de desigualdad sí se debe al mercado y ahí hay varias cosas que se pueden decir en términos más de distribución otra vez, no de redistribución. Por ejemplo, que aquí en México, más o menos entre 63 de cada 100 pesos del ingreso nacional se van a los capitalistas, a pago a capitalistas, y el restante 37% por ahí, 37 de cada 100 pesos se van a los trabajadores, ¿no? Siendo que en otros países es al revés esa distribución, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el problema en México es que el gobierno no tiene grandes medidas de redistributivas, o más bien dicho más adecuadamente, tiene casi nulas medidas redistributivas, ¿no? Entonces, la desigualdad en el país se entiende en gran medida justo porque no hay casi cobro de impuestos, porque los impuestos no inciden de manera distributiva en los ingresos de la población, y además porque el gasto público, y seguramente ahorita podremos hablar un poco más de eso, el gasto público no redistribuye lo suficiente, y ahí hay un tema de cómo eso, de hecho, cada vez es peor con los años actuales, ¿no? Pero de esa medida, de esa forma se relaciona. Entonces, al final de cuentas, la desigualdad que vemos como resultado de todos estos procesos que estoy mencionando y la desigualdad tal cual que perciben las personas en el día al día, es tanto la combinación de este pago desigual distributivo del mercado, pero sobre todo la acción o la inacción de los gobiernos en tratar de modificar esa distribución. Entonces, pues al final de cuentas, la vía, o sea, se sobreentiende de lo que ya dije, pero pues al final de cuentas la vía para que en México realmente se pueda combatir la desigualdad es justo incrementando las medidas redistributivas y ampliando el impacto que tienen en el país. Y bueno, si así ha sido históricamente y eso es lo que necesitamos hacer, entonces podríamos decir entonces que las políticas públicas implementadas por el gobierno actual han estado enfocadas a combatir la desigualdad y a priorizar a las personas en situación de pobreza. Sí, digamos que ahí hay varios matices que hay que hacer y que luego es lo complicado de hacer este análisis. Por un lado, hay ciertas acciones buenas y ahí parece ser una intención, una buena intención de tratar de redistribuir.
lo cual es muy bueno, y priorizar, por ejemplo, a la población en pobreza, en situación de pobreza, también eso parece ser muy bueno en el discurso. Hay algunas cosas como tratar de disminuir la evasión fiscal, que también eso de cierta manera puede impactar sobre todo, digamos, en los más grandes evasores, que los más grandes evasores obviamente son los grandes contribuyentes en el país. Entonces hay ciertas medidas que vale la pena rescatar, ¿no? Y que tienen esa intencionalidad. Tal vez el problema es cuando vamos a la evaluación completa de los resultados, ¿no? Y ahí hay pues varias cosas que podríamos decir. Por un lado, en términos de impuestos, por separarlo, ¿no? En términos de impuestos, no, es más, primero vamos a hablar de presupuesto. En términos de presupuesto, porque al final de cuentas mucho está condicionado por los ingresos tributarios. En términos de presupuesto, un primer problema es que el gasto público se ha rediseñado de cierta manera, y especialmente el gasto social se ha rediseñado de cierta manera, que en resumen lo que podemos decir es que antes era muy poco redistributivo el gasto social. Es decir, anteriormente cerca de 23% por ejemplo, de las transferencias monetarias captadas, por ejemplo, por la ENIG, por la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 23% de esa bolsa de transferencias monetarias del gobierno se iba al 10% más pobre, y cerca del 2% se iba al 10% más rico. En ese sentido, era un gasto relativamente progresivo, insuficiente, hay que decirlo, sobre todo insuficiente tanto por el bajo grado redistributivo como por el monto total. La bolsa total era pequeña, por decirlo así, ¿no? Entonces, es a esos dos factores. El problema es que actualmente han empeorado los dos factores, o estos dos procesos que estoy diciendo. Por un lado, esto de que antes 23% de la bolsa se iba al 10% más pobre, ahora es simplemente 10% de la bolsa se va al 10% más pobre. Y esto que antes mencionaba que 2% de la bolsa se iba al 10% más rico, lo cual pues hasta quisiéramos menos, pero estaba bien, pues ahora casi 10% de la bolsa se va al 10% más rico. En ese sentido, lo que está haciendo las transferencias monetarias actualmente en el país es casi como si eliminaras todos los programas sociales y agarraras toda la bolsa y dijeras, ok, hagan una fila gigante, los 126 millones de personas del país, y les voy a repartir esta bolsa, se las voy a repartir de manera equitativa a todas las personas, sin importar si son personas en situación de pobreza, si son multimillonarias, si son clase media, lo que sea. Eso es grave, la verdad, porque al final de cuentas es renunciar a el objetivo que decíamos que tiene el gobierno de redistribuir. Al final de cuentas, el gobierno está repartiendo de manera igualitaria. Hay países donde es peor, y eso es innegable, pero pues al final de cuentas los países donde sí la acción del gobierno logra disminuir la desigualdad, pues son países donde va muchísimo dinero a los más pobres, y de verdad casi nada a los más ricos, ¿no? Y aquí no está pasando eso. Ahorita podemos hablar tal vez de por qué está pasando o por qué llegamos a ese resultado, ¿no? Pero por un lado está eso, y por otro lado está en el rediseño del gasto social una priorización de las transferencias monetarias respecto del total del gasto social, de manera que pareciera que se está gastando más en programas sociales, ¿no? A veces se dice. Y tal cual no es eso. Lo que está pasando es que se gasta más en programas sociales de transferencias monetarias, es decir, de lo que da dinero directamente, y que de hecho es algo, una característica muy criticada de los sistemas neoliberales, pues tratar de dar dinero directamente a las personas y no, digamos, hacerlo de una manera integral, etcétera, fuera del mercado y demás. Pero dejando de lado eso, esto hace una ilusión de que ha aumentado el gasto social, pero la realidad es que, por ejemplo, según los datos del inventario de programas sociales federales, el gasto social federal sigue siendo menor ahora en 2021 respecto del sexenio pasado, por ejemplo, de 2014, 2015 o 2016. Entonces, hay una pequeña trampa en donde realmente se está dedicando menos presupuesto al gasto social, pero de una manera más evidente, porque eso evidente pues es tal cual estarle dando dinero a las personas, ¿no? Lo cual necesariamente no está mal. El problema es que pues se siga gastando menos, ¿no? O sea, digamos, el problema es que en general el mayor problema por este lado que estoy diciendo es que la bolsa en general es pequeña. Entonces lo que se necesita es que la bolsa del gasto social sea mucho más grande, y eso
remite a la parte de límite que hay en el espacio fiscal y a la parte de impuestos, ¿no? Pero antes de pasar a eso, nada más decir rápido que esto de que esta consecuencia de que cada vez llegue más dinero a los más ricos y menos dinero a los más pobres es una consecuencia indeseada, por decirlo así, del rediseño de los programas sociales, específicamente de la sobrepriorización, diría, de la pensión de adultos mayores. ¿Y por qué? Porque es un programa social universal, que necesariamente no está mal que sea universal, al final de cuentas quisiéramos, o lo que recomiendan las agencias internacionales como la ONU, PNUD y demás, es que hubiera programas sociales universales, pero que también hubiera programas sociales fuertes, focalizados en los más pobres para tratar de igualar, ¿no? Entonces, lo universal como para dar un piso parejo a todas las personas y lo focalizado a las personas en situación de pobreza para levantarlas y acercarlas al resto de la población, ¿no? Entonces, el problema en México es que le metieron muy duro o muchísimo presupuesto a esta política social universal, pero a cambio de quitarle dinero o presupuesto a los programas sociales focalizados a la pobreza. Entonces, ahí está la consecuencia indeseada. Insisto, no está mal meterle más dinero a la pensión de adultos mayores universal, pero sí está mal hacerlo mediante quitarle dinero o presupuesto a los programas que estaban focalizados a las personas en pobreza. Entonces, por eso tenemos que en 2016, 7 de cada 10 hogares en situación de pobreza extrema recibían al menos un programa social de transferencia monetaria, y ahora en 2020 solo 4 de cada 10 lo reciben. ¿Por qué? Pues porque se bajó el presupuesto de programas como era Prospera y demás, y se aumentó en este tipo de políticas sociales, por ejemplo, también en la beca Benito Juárez para educación media superior, que es universal, pero pues que sabemos que los más pobres no llegan a la educación media superior, ¿no? Entonces es universal, pero no es universal para los jóvenes, es universal para quienes llegan a la educación media superior, y ahí hay uno de los retos muy grandes para este gobierno, pensar en que las personas, por ser jóvenes o por ser niños, niñas, merecen recibir ese dinero que el gobierno está dando y que está muy bien, pero o sea, lo merecen por ser personas y ciudadanas y no por ser estudiantes, ¿no? Entonces ahí está uno de los problemas que están detrás de todo esto que hay en la parte del presupuesto. Y nada más por ir más rápido, en la parte de ingresos tributarios, pues al final de cuentas, lo decía hace rato, sí se ha combatido la evasión fiscal, sí se ha cobrado algunas deudas a las empresas grandes, contribuyentes que debían mucho dinero al SAT, lo cual está bien, pero la verdad es que el diseño del sistema fiscal en México es tan débil y cobra tan poco y tiene tantas deducciones e exenciones que son legales, hay que decirlo, así como el mismo tipo de llevar el dinero a otros países offshore para tratar de contribuir menos y que es legal realmente. El problema es eso, el problema es la debilidad del diseño. Entonces, lo que sucede es que aunque el SAT trata de cobrar más y de apretarles más el cinturón con el diseño actual de los impuestos a los más ricos, pues no les puede sacar mucho más, y por eso el porcentaje de recaudación sobre el PIB no se ha movido prácticamente nada entre 2018, 2019, 2020 y 2021. Entonces, el problema es que tal cual se tienen que proponer impuestos, un rediseño de los impuestos, por ejemplo, sobre la renta, de los impuestos, por ejemplo, a las transacciones en la bolsa de valores y demás, a los ya existentes, y subirles el monto que se pide, las tasas marginales máximas, quitar exenciones, quitar deducciones, pero también se tiene que pensar nuevos impuestos que hay en otros países de ingresos altos, como el impuesto a las herencias, en 19 países de la OCDE, los impuestos a la riqueza, los impuestos a las ganancias especiales durante la pandemia, y un montón de impuestos que se están promoviendo a nivel mundial y que se están implementando a nivel mundial, y que en México prácticamente pues no se tocan, ¿no? Y no se tocan porque pues claramente quienes son las personas más afectadas ahí son las élites económicas, que al final de cuentas pues están en un maridaje muy cercano con las élites políticas, ¿no? Y eso digamos, trasciende los partidos políticos, ¿no? Eso es literal en toda la política mexicana. Entonces, de ahí se entiende que por años se ha sabido que México necesita una reforma fiscal, que 16% del PIB recaudado en impuestos es simplemente insuficiente.
que países incluso que creeríamos que tienen estados más débiles, como Nicaragua, como Honduras, como Bolivia, recaudan 6, 7 puntos del PIB más que México, y lo sabemos desde hace años y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, entre que se están acabando cada vez más los ingresos petroleros, que las pensiones y que otro tipo de compromisos se comen cada vez más el espacio fiscal, es cada vez más clara la urgencia de una reforma fiscal súper amplia que de verdad aumente no, no punto o medio punto del PIB o un punto del PIB, sino como 10 puntos del PIB, porque si no, de verdad en sexenios siguientes no va a haber forma de pagar los compromisos que hay, pero pues se trata de patear ese costo político de rediseñar los impuestos al futuro y pues que lo resuelva alguien más, ¿no? Entonces, sobre todo lo de pelearse con las clases altas, ¿no? Entonces, eso es algo que, digamos, que al final de cuentas restringe las posibilidades del presupuesto porque pues el espacio fiscal es súper reducido, ¿no? Entonces, por más que el gobierno actual quisiera aumentar mucho el presupuesto social, el gasto social, pues no podría, la verdad, hacerlo mucho más porque simplemente es insuficiente los ingresos que tienen, ¿no? Entonces, eso como resumen de todas estas, tanto de redistribución de impuestos y de presupuesto. Para concluir, planteamos la última pregunta, que es como tradicional de esta pregunta, y es, ¿qué pregunta nos hace falta plantearnos en torno a las políticas redistributivas y el combate a las desigualdades? Sí, yo creo que justo lo que hace falta preguntarse más frecuentemente es eso, ¿por qué tiene que ser redistributiva la política pública del país, ¿no? Porque mucho hay análisis de presupuesto en términos, por ejemplo, pues de que hay que subir el gasto educativo, el gasto en salud y demás, pero es poco frecuente que se hable de a quiénes les va a pegar el gasto en salud, ¿no? A quiénes va a beneficiar, si a los más ricos, a los más pobres y demás. Entonces, creo que el punto es que hace falta ver con ojos redistributivos y con ojos o con lentes de análisis de desigualdad más políticas públicas, ¿no? No nada más la parte del presupuesto, tal vez no nada más la parte de los impuestos, sino en general la mayoría de las políticas públicas tienen impactos redistributivos y muchas veces se piensa poco en eso. Entonces, como que creo que eso es lo que hace falta más seguido, como tener más en cuenta ese tipo de lentes. Y digo en general en las políticas, en análisis de las políticas públicas, no necesariamente en ustedes, pero justo creo que en general falta mucho eso, pero cada vez es más frecuente. Entonces, por ahí hay una muy buena esperanza y justo este podcast va hacia allá. Entonces, celebro mucho eso. Máximo, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrar más acerca del trabajo que realizas sobre desigualdades? Sí, estamos haciendo varias publicaciones desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, desde el INDECIG. Entonces, la parte más institucional es ahí y lo que sale en Gatitos contra la Desigualdad, que al final de cuentas es mucho lo mismo que hacemos más académico, solo traducido de una manera más sencilla. Y pues personalmente yo hago trabajo académico sobre esto, entonces ahí mis redes sociales están en Twitter, @rojoneon y en ResearchGate y otras páginas ya muy de académicos y académicas que hay, ¿no? Entonces también ahí con gusto les paso lo que gusten. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Miriam y muchas gracias a todos quienes hacen el favor de escucharnos. Hasta la próxima.